puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro.
Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, reciban todos un cordial saludo y una bienvenida a esta nueva transmisión de todos los miércoles. En esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de Job. Vamos a estar analizando los capítulos número 4 y número 5. Pero antes de iniciar, como es costumbre, vamos a orar primeramente a nuestro Padre Eterno para que Él nos esté direccionando en medio de toda esta enseñanza que vamos a estar meditando. Entonces, te invito, mi amado hermano, ahí donde estás, a que puedas orar juntamente conmigo. Oremos. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos en esta noche, te honramos, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad, gracias por darnos el privilegio, Rey amado, de poder buscarte, de poder conocer tu palabra, de poder, Padre Eterno, glorificarte, Señor. Gracias por darnos el privilegio de conocer tus mandamientos, de poder conocer, Señor, todos tus misbot. Gracias, Rey amado, tú has sido bueno en gran manera. En esta hora, Rey, colocamos, Padre, nuestras familias delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que les bendigas, que les guardes, que les cuides, Señor, que seas tú ayudándoles, fortaleciéndoles, Señor, en todo momento. Ten misericordia de los que no te conocen, Padre. Oramos para que algún día, Señor, tú puedas tocar sus corazones, puedas iluminar su entendimiento, Señor, y puedan conocer tu verdad, Señor, y puedan ver, Señor, la necesidad que tienen de ti, Rey amado. Gracias te doy, Señor, por nuestros hermanos en la fe. Bendice a mis hermanos, guárdales, cuídales, Señor, ayúdales. Sé tú permitiendo que puedan aferrarse cada vez más a tu palabra, Señor, proveyendo, Señor, a todo aquel que está necesitado, aliviando a aquel que está enfermo, Señor. Ten misericordia y permite, Señor, que tu pueblo, Padre, pueda aferrarse a ti cada vez más, Señor. Bendice también la vida de nuestro pastor, bendice su familia. Te pedimos, Señor, que lo fortalezcas, que lo guardes, que lo cuides, Señor, que le ayudes, que seas tú derramando sabiduría, entendimiento sobre su vida, Padre, para que pueda orientar, Señor, a tu pueblo conforme a tu palabra, Señor. Gracias te damos por esta ciudad de Cartagena, gracias por nuestro país, gracias por sus gobernantes, por cada alcalde, Señor, cada gobernador, por nuestro presidente, Rey amado. Derrama de tu sabiduría, de tu entendimiento, sobre todo del temor tuyo, Padre, para que puedan tomarse decisiones correctas, decisiones, Señor, que se aferren, Señor, a tu voluntad. Padre, gracias te doy por este momento, por este espacio. Sé tú, Rey amado, permitiendo, Padre Celestial, que podamos en este espacio glorificarte, Señor, con todo lo que vamos a estar comentando de este libro, Padre Eterno, que tú nos has permitido estudiar de tu palabra, Señor. Gracias te damos por este momento, por este espacio. Te bendecimos, te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche, como les decía, vamos a estar estudiando el libro de Job en el capítulo número 4 y el capítulo número 5. Vamos a estar mirando muchos detalles interesantes de estos dos capítulos. Te invito a que no te pierdas ningún momento, a que puedas buscar tu Biblia, que puedas buscar dónde anotar todo lo que pues vamos a estar comentando en esta noche, aquellas cosas que te parezcan interesantes, importantes en este proceso de aprendizaje, para que lo tengamos presente siempre. Entonces, te invito ahí donde estás a que me acompañes en este estudio de estos dos capítulos. Entonces vamos a iniciar con una breve introducción, que vamos a mirar el verso por verso, todos estos dos capítulos. Entonces te invito ahí donde estás, que me puedas acompañar a darle inicio a este pequeño estudio. Entonces iniciemos. En estos dos capítulos vamos a ver a los amigos de Job. En este caso vamos a ver a Elifaz, cómo reprende a Job en estos dos capítulos que vamos a estar mirando. Antes de seguir, vamos a ver una introducción de lo que vamos a estar analizando en esta noche. En estos dos capítulos vamos a ver el inicio de un extenso diálogo entre Job y sus amigos. Cada uno tiene la oportunidad de hablar. Asimismo, Job va a responder a sus comentarios, aunque ellos quizás vamos a analizar de que están equivocados con sus argumentos.
de cierta manera buscan que su amigo se humille ante la presencia del Creador y recuperar así su prosperidad. Entonces, en términos generales, esto es lo que vamos a estar viendo en estos dos capítulos. El primer amigo que inicia con su diálogo es Elifaz. Entonces, vamos a ir con los dos primeros versos de este capítulo y vamos a leer la palabra del Señor, que dice así. Job, capítulo 4, versos del 1 al 2, dice la palabra del Señor. Así dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Este capítulo inicia así, con las palabras de Elifaz, después de un largo tiempo, varios días, una semana, de estar en silencio, de estar mirando la circunstancia en la que se encontraba Job. Pero llegó el momento en que ellos iniciaron a hablar, y el primero que empezó a hablar fue Elifaz. Entonces Elifaz aquí rompe el silencio e inicia su discurso, dándole a entender a Job que es muy posible que sus palabras no le gusten. Entonces vamos a ver estos versos, en otras versiones para aclarar un poco lo que quiere decir Elifaz. Entonces vamos a ver varias versiones más de estos dos versos. Nos encontramos en la Biblia lenguaje sencillo, que dice así: Elifaz le dijo a Job: puede ser que no te guste lo que tengo que decirte, pero no puedo quedarme callado. En la Nueva Versión Internacional de 1984 dice así: a esto respondió así Elisab de Temán: tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podrá contener las palabras? Seguramente, Job, te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero no es posible quedarse callado. Así dice la versión Dios habla hoy. Y aquí pues omiten el verso número 2, mezclan todo, los dos primeros versos. Entonces, en estos versos, según todo lo que acabamos de leer y estas otras versiones, ahora teniendo en cuenta todo lo leído y que acá en estas versiones está un poquito más claro, es muy posible que nuestras palabras, cuando vamos a reprender a alguien o vamos a amonestar a alguien, es muy posible que estas palabras sean molestas cuando se trata precisamente de reprensión. Normalmente el que reprende en varias ocasiones cree siempre tener la razón, pero este no es el caso. Elifaz inicia su argumento poniendo en duda la integridad de Job. Cuando creemos tener la razón, a veces lamentablemente somos ligeros para hablar y a veces insensibles cuando no tenemos prueba o certeza de las cosas. Es mejor callar. Recordemos por un momento en uno de los proverbios, en el capítulo número 17, verso 28, dice: aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando abrimos nuestros labios para dar nuestra opinión con relación a algo que le esté ocurriendo a otra persona. Yo creo que una de las mejores opciones que debemos tomar, y es una de las primeras enseñanzas que vamos a estar mirando en todos estos textos, en todos estos
diálogos que Job va a tener con sus amigos es que a veces es mejor callar y buscar la presencia del Señor, orar, clamar a Él para que sea Él interviniendo. Porque a veces se nos olvida que somos seres humanos y como seres humanos nos podemos equivocar en nuestra apreciación con respecto a algún tema. Entonces, aquí la mejor opción, mis amados hermanos, es orar, clamar al Señor, que Él sí pues lo conoce todo y que sea Él interviniendo en cada una de estas situaciones. Entonces vamos a ver qué sigue diciendo Elifaz en los próximos versos. Versos 3, 4 y 5 dicen así: He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Entonces, Job primeramente es acusado de predicar y no aplicar. Entonces, lamentablemente, cuando marcamos la diferencia con nuestras actitudes y comportamiento, y cuando sobre todo sobresalimos por nuestra integridad, en el momento en que esta integridad se ve tachada por algo, aunque sea algo muy mínimo, aunque lo de Job no era mínimo, siempre vamos a ser señalados. Aunque eso mínimo de Job ni siquiera mínimo existía. Vimos en los primeros capítulos que el mismo Señor reconocía la integridad de Job, pero lo que pasa, el inconveniente era que los amigos, y eso lo vamos a estar mirando poco a poco, era que creían que Job había pecado, había fallado, y por eso es que estaba en esta situación. Entonces es allí donde en ese momento, cuando hay algo que no está bien, que parece un poco extraño, es allí donde normalmente salen los acusadores y se hacen presentes. Job, después de mantener una vida íntegra, parece que a la primera oportunidad quisieran como que desquitarse. Entonces Job se identifica o siempre se identificó como una persona íntegra, una persona próspera, y pues no sé en qué momento, si en algún momento Job pudo levantar alguna envidia sobre sus amigos o algo por el estilo. Recuerden que la palabra del Señor nos dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces no sabemos, no tenemos certeza, pero muchas veces cuando este tipo de situaciones suceden, siempre hay comentarios que salen de lo más profundo del corazón, y recuerden que del corazón salen los malos pensamientos. Entonces vamos a mirar en los próximos versos a ver qué sigue diciendo Elifaz con respecto a la situación de Job, que después de tanto tiempo de guardar silencio, viene y comenta todas estas cosas. Entonces sigue diciendo Elifaz en el verso del 6 al 9. Dice: ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora quién siendo inocente ha perecido jamás, o dónde han sido destruidos los rectos. Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos. Elifaz le recuerda a Job palabras que quizás él había expresado antes. Parece ser que Job, estas ampollas o llagas, es muy posible
que haya sus amigos lo hayan relacionado con algo que él haya hecho, y sobre todo con un verso que lo vamos a leer ahorita, que está en Deuteronomio. Vamos a ver, porque resulta de que parece ser de que en Deuteronomio hay un verso donde están las maldiciones. Yo no sé si ustedes recuerdan que en Deuteronomio capítulo 8 inicia este capítulo con las bendiciones conforme a la obediencia, pero en ese mismo capítulo están las maldiciones conforme a la desobediencia. Y por ahí consultando, mirando todo este tema, me di cuenta que una de las maldiciones que están allí con respecto a la desobediencia del pueblo del Señor tiene que ver mucho con esto que le estaba pasando a Job. Entonces es muy posible que sus amigos hayan relacionado esto, y por ende pues siempre todo lo que expresaban era un señalamiento, dando a entender que Job era culpable de algo, que en algo había pecado y que por esto le había sobrevenido todo este asunto. Entonces vamos a ver ese pasaje en Deuteronomio capítulo 28, a ver qué es lo que dice. Dice así. Deuteronomio 28:34 dice: y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Esta es una maldición conforme a la desobediencia. Dice el 35: te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con pústulas malignas, de las que no podrás ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la coronilla. Entonces, consultando, me encontré que las pústulas son llagas pequeñas, llenas de pus, inflamadas, similares a unas ampollas. O sea, son unas lesiones en la superficie de la piel. Entonces, esas son las pústulas. Eso era lo que precisamente tenía Job. Y quizás esta palabra que pues ya ellos, según lo que podemos ver y analizar del libro de Job, ya había conocimiento en Job de las instrucciones del Señor, ya había conocimiento de la gente de esa época, de algunas de las instrucciones del Señor. Entonces, es muy posible que ellos ya pues se conociera esto. Sabemos que las instrucciones del Señor de manera detallada se dan en Deuteronomio, y ya hablamos que los tiempos de Job eran los tiempos de Abraham. Pues recuerden que Abraham no era ajeno a las ordenanzas del Señor, no era ajeno a eso. Entonces, aunque quizás ellos en esa época no tuvieran detalles así como lo tuvo el pueblo del Señor en la época de Moisés, no significa de que ellos no tuvieran conocimiento de las ordenanzas del Señor, de sus leyes, de sus bendiciones y aún de sus maldiciones si no obedecieran. Entonces es muy posible que ellos conocieran esto para poder señalar a Job con respecto a todo esto. Es más, ahorita vamos a ver más adelante algunos versos que son similares a algunos pasajes de proverbios escritos por Salomón. Entonces parece ser de que ellos conocían todo este tema. Entonces, en los versos, vamos a ver los versos 10 y 11. Dice así, sigue hablando Elifaz: el rugido del león, el bramido de la fiera y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león perece por falta de presa y los cachorros de la leona se dispersan. Entonces, Elifaz da a entender de que se puede ser muy fuerte y muy poderoso, pero aún así no nos podemos librar de las consecuencias del pecado. No podemos hacerlo en ningún momento. Recuerden que
la palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Como ellos estaban convencidos de que Job había pecado, sabían que él no se iba a poder librar de las consecuencias de eso y lo que estaba pasando. Él había podido ser muy fuerte, muy poderoso económicamente hablando, podía tener todo el ganado que tenía, pero él no se iba a poder librar de la consecuencia por haber fallado, por supuestamente haberle fallado al Señor. Entonces vamos a ver los versos del 12 al 16 del capítulo 4. Dice así: una palabra, sigue hablando Elifaz, una palabra me fue traída furtivamente y mi oído percibió un susurro de ella. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio, después oí una voz. Entonces aquí vamos a ver esta experiencia de Elifaz, en donde él pues se va a afirmar y se va a argumentar para decirle a Job que lo que está pasando venía de parte del Señor porque él había fallado. Entonces la verdad del consejo de Elifaz le fue supuestamente confirmada en una visión que tuvo durante una experiencia mística, y ya vamos a entender por qué digo que mística. No podemos decir que esta experiencia vino del Señor, porque la palabra no lo dice en ningún momento. Si ustedes analizan el verso 14, dice que le sobrevino un espanto. Y dice también el verso 15, entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro. Entonces aquí no menciona al Señor por ningún lado, él está hablando de un espanto, de un espíritu. Entonces, eso lo podemos nosotros también evidenciar o confirmar en los dos primeros capítulos, pues el Señor mismo reafirmó la integridad de Job. Y ese Señor que reafirmó la integridad de Job, después no podría venir a revelarle nada a Elifaz. No podía hacerlo. Entonces, él tuvo una visión o un sueño que tuvo, y vamos a ver de qué se trata todo eso. Entonces la verdad, Elifaz ciertamente no había tenido una revelación divina, pero él supuestamente la tuvo. Pero vamos a ver qué fue lo que esta voz o esta presencia le dijo. Vamos a ver, porque dice al final en el verso 16, después oí una voz. Vamos a ver qué fue lo que supuestamente le dijo esa voz. Dice así el verso del 17 al 21. Dice: ¿es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni aun en sus propios siervos, y a sus ángeles atribuye errores. Cuanto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla. Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos, sin que nadie se les dé cuenta. Perecen para siempre. ¿No les es arrancada la cuerda de su tienda? Mueren más sin sabiduría. Entonces, estas son las palabras de en esa visión que le escuchó, en esa visión o en ese sueño. Adonai mismo más tarde va a criticar a Elifaz por no haber hablado la verdad acerca de él, y eso lo podemos ver, lo vamos a estudiar más adelante cuando ya lleguemos al capítulo 42 de este libro, donde el mismo Señor le dice a Elifaz: y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz: Temanita, se ha encendido mi ira contra ti,
y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, con mi siervo Job. Entonces, mis amados hermanos, con relación a esto tenemos que tener cuidado, porque hoy en día se levantan algunas personas diciendo, no, es que el Señor me mostró, es que el Señor me reveló, es que yo siento en mi corazón, es que yo sentí esto. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí vemos evidenciado que pues no fue el Señor quien le dijo lo que le dijo esto a Elifaz. No sabemos si se lo imaginaría él, o no sabemos si fue hasta el mismo enemigo que le pudo haber dicho esto, porque si nosotros analizamos el verso 18, donde dice, Dios no confía ni aún en sus propios siervos, y a sus ángeles atribuye errores. ¿A qué ángel, cuando era ángel que estaba allá, el Señor le atribuyó un error? Que dice la palabra que se halló en él maldad. Entonces, saquemos nuestras propias conclusiones. Quizás yo analizando ese verso me fui hasta allá, pero no quiero decir ni en ningún momento que eso sea así. Es simplemente un análisis o una conjetura que puedo sacar en medio del estudio. Sin embargo, ciertamente podemos ver evidenciado que no fue el Señor quien le dijo lo que le dijo a Elifaz. No tenemos certeza si realmente fue una visión, un sueño o fue algo que él se estaba imaginando. Entonces, vamos a ver los versos ahorita que vienen del capítulo número 5. Hasta aquí llega el capítulo número 4. Y vamos a ver de qué sigue hablando Elifaz. Vamos a ver cómo sigue sus comentarios con relación a lo que le está pasando a Job. Vamos a ver qué sigue diciendo. Dice en el capítulo ya 5, versos del 1 al 4 así. Dice, llama ahora, habrá quien te responda. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Porque el enojo mata al insensato, y la ira da muerte al necio. Yo he visto al insensato echar raíces, y al instante maldice su morada. Sus hijos no tienen seguridad alguna. Aún en la puerta son oprimidos, y no hay quien los libre. No hay quien los libre. Entonces, cuando la palabra aquí habla de los santos, se refiere a ángeles, y ahorita pues vamos a ver otras versiones para que podamos comprobarlo. Vamos a ver otras versiones bíblicas. La Biblia lenguaje sencillo dice, grita Job, grita todo lo que quieras, a ver si algún ángel, y aquí está la palabra ángel, te responde. La Biblia, Dios habla hoy, dice, grita Job, a ver quién te responde. ¿A qué ángel vas a recurrir? Nuevamente, esta otra versión corrobora que son los santos que se refiere allí, son ángeles. Y la Biblia Kadosh dice así, llama si quieres, pero responderá alguien. ¿A cuál de los Kadoshim, o sea, ángeles, te volverás? Entonces vemos evidenciado en estas otras versiones que a lo que se refiere allí son ángeles. Entonces, los versos 2 y 3, estos que están aquí, tienen alguna similitud con Salmos capítulo 37, versos del 35 al 36. Vamos a leerlo nuevamente. Mira lo que dice. Porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Y dice, yo he visto al insensato echar raíces, y al instante maldice su morada. Vamos a ver esta similitud. Dice, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol. Mira acá dice, echar raíces. He visto al insensato echar raíces. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Muy parecido. Luego pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló.
Entonces vemos que hay cierta similitud en estos pasajes. Entonces, los insensatos o los necios pueden prosperar, pero no permanecerán para siempre. Esto era lo que decía por la prosperidad que Job alcanzó a tener. Elifaz decía esto porque sabía que Job se había echado raíces como este árbol había echado raíces, pero vemos que esa prosperidad en algún momento se le acabó porque según Elifaz, Job era un insensato, un necio, alguien que había pecado y que por eso le había venido todo esto. Entonces él seguía con su argumento. Vamos a ver qué sigue diciendo. Versos del 5 al 7. Dice: su cosecha devoran los hambrientos, la toman aún de entre los espinos, y el intrigante ansía su riqueza. Porque la aflicción no viene del polvo, ni brota el infortunio de la tierra. Porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Entonces Elifaz mantiene que la aflicción no viene sin razón. Tiene que haberse sembrado la semilla del pecado para que venga la aflicción y los problemas. Elifaz insistía en que Job había cometido algún pecado, que estas cosas no le iban a venir así porque sí, algo había hecho, y todo esto eran consecuencias que él estaba viviendo. Entonces él insistía en que todo esto tenía que ver con alguna falencia que Job había tenido para con el Señor, para con el Creador, nuestro Adonai, el Todopoderoso. Entonces sigue diciendo los versos del 8 al 10, dice así: pero yo buscaría a Dios, y delante de Dios presentaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Entonces, analicemos por un momento estos versos que en donde sigue hablando Elifaz. Mire que aquí él lo que le hace es que le recomienda que busque al Señor. Él le recomienda eso. Entonces le dice a Job que si fuera él, en vez de estar lamentándose, buscaría al Señor y confesaría sus pecados. Prácticamente eso es lo que le quiere dar a entender. Entonces Elifaz comienza a expresar ya a partir del verso 9 la grandeza del Señor y sus múltiples maravillas. Como Elifaz estaba convencido de que Job había pecado, prácticamente le está dando a entender como que no te quejes, no te sigas quejando, no sigas en esa actitud. Tú más que nadie conoce, tú que dabas consejos, tú que compartías a otro que sí existía una solución a las cosas, a los problemas, tú conoces esto. Entonces tú sabes cuál es la solución a tu problema. Busca al Señor, humíllate delante de Él, preséntale tu causa. Él está diciendo eso, preséntale tu causa. ¿Y cuál era la causa? El supuesto pecado que según Elifaz Job había cometido delante del Señor. Entonces él está haciendo ver esto, pero lo que Elifaz no conocía era lo que había pasado en el mundo espiritual y lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Y es aquí donde Elifaz es imprudente. Él estaba convencido de algo por esa visión, por ese sueño, por ese pensamiento que tuvo,
y empezó a reafirmar algunas cosas que pues él no tenía certeza de que eran así. Entonces vemos que Elifaz fue apresurado, quizá le estaba dando un consejo de algo que él haría, pero en realidad Job no estaba así porque había pecado. Ya todos pues lo sabemos por lo del capítulo número 1 y capítulo número 2. Pero vemos que él insiste en esto y comienza a partir del verso número 9 a expresarle a Job todas las maravillas, todas las grandezas del Señor, como para convencerlo y hacerle entender que la única manera de salir de ese inconveniente es buscar al Señor. Buscar al Señor. Entonces, a partir de aquí, como Elifaz comienza a hablar del Señor, vamos a leer todo lo que dice el Señor, cosas que son ciertas. Vamos a leer muchas cosas del Señor que son ciertas, cosas que va a expresar Elifaz. Pero la razón o el motivo o la intención de él, pues no es la correcta, porque él pues no conocía lo que realmente estaba pasando. Sin embargo, vamos a ver qué sigue diciendo Elifaz en todo este capítulo. Dice así: para poner en alto a los humildes. Está hablando del Señor. Está hablando del Señor. Vamos a ver lo que decía anteriormente. Vamos a iniciar desde el verso 9. Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Está hablando del Señor. Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Dice el verso 11, para poner en alto a los humildes y a los que lloran, levantarlos al lugar seguro. O sea, aquí le está dando a entender, mira, o sea, lo único que tienes que hacer es humillarte, porque el Señor va a levantarte a un lugar seguro. Él frustra las trampas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Eso lo hace el Señor. Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los sagaces pronto se frustra. De día tropiezan con las tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Pero Él salva al pobre de la espada de sus bocas y de la mano del poderoso. El desamparado pues tiene esperanza y la justicia tiene que cerrar su boca. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Aquí Elifaz prácticamente le está diciendo, tú te mereces eso que tú estás viviendo, así que no menosprecies la reprensión del Señor. El Señor te tiene así es porque te está reprendiendo. El Señor te tiene así es porque te está disciplinando. Algo tuviste que haber hecho para que el Señor te tenga así. Así que tienes que sentirte bienaventurado porque es que el Señor te está reprendiendo. El Señor te está disciplinando. Eso le quiere dar a entender Elifaz. Pero lamentablemente pues la cosa pues no eran así. Entonces sigue diciendo Elifaz. Vamos a ver qué dice ya para terminar el capítulo número 5. Dice, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. De 6 aflicciones te librará y en 7 no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y en la guerra del poder de la espada. Estará a cubierto del azote de la lengua y no temerás la violencia cuando venga. De la violencia y del hambre te reirás y no temerás a las fieras de la tierra, pues con las piedras del campo harás tu alianza y las fieras del campo estarán en paz contigo. Y sabrás que tu tienda está segura, porque visitarás tu morada y no temerás pérdida alguna. También sabrás que tu descendencia será numerosa y tus vástagos como la hierba de la tierra. En pleno vigor llegarás al sepulcro, como se hacinan las gavillas a su tiempo. He aquí esto lo hemos examinado y así es. Óyelo
y conócelo para tu bien. Si nosotros analizamos, ya cuando lleguemos al final del libro, vemos que todo esto le va a pasar a Job. Todo esto le va a pasar a Job. Sabrá que su tienda estará segura. El Señor en algún momento va a multiplicar su descendencia va a ser numerosa. Llegará al sepulcro con pleno vigor. Él iba a tener muchos años después de todo esto, pero aunque esto era cierto de parte de Elifaz, lo primero pues no, porque él lo que estaba tratando de hacer es entender a Job que él tenía que humillarse, arrepentirse, confesar su pecado delante del Señor, para que entonces ese Señor misericordioso, ese Señor bueno y justo para perdonar pecados y para restaurar a su pueblo, que podía hacer esto. Y con todo esto nosotros vemos que realmente estas personas conocían al Señor, conocían sus instrucciones, conocían sus mandamientos, porque alguien que no conoce al Señor no va a decir todo esto que ha dicho Elifaz. Sí lo conocían, sí conocían sus leyes, sus instrucciones, pero resulta de que Elifaz estaba equivocado con respecto a de que Job había fallado y que el motivo por el cual le vinieron todas estas cosas había sido un pecado. Entonces, todo esto que comenta Elifaz es cierto, y en algún momento, más adelante en los capítulos que vamos a estar estudiando, en algún momento le va a pasar a Job, pero no era todo esto motivo de pecado. Entonces, aquí nosotros tenemos que dejar por sentado algo en estos dos capítulos, en este primer discurso, en esta primera reprensión que le intenta hacer Elifaz a Job con respecto a la situación que está viviendo. Y es que Elifaz aquí, después de esos 7 días de estar ahí en silencio viendo la situación de Job, y también pues quizás escuchando sus gemidos, sus quejas, de pronto como todo ser humano quizás se haya podido fastidiar, cansado de la situación, ver una posible solución a la situación. Él trata de decirle a Job, o sea, tienes que arrepentirte, tienes que humillarte delante del Señor. Pues la solución estaba allí, pero el motivo por el cual Job estaba así no había sido pecado, Entonces esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de hablar, a la hora de darle un consejo a alguien, de darle una palabra a alguien. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos, en vez de ser un remedio, lo que podemos hacer son cosas peores, podemos agravar la situación. Entonces lo que tenemos que hacer, como les dije al principio, es orarle al Padre, al Padre eterno por la situación que pueda estar viviendo un hermano, por la situación que pueda estar viviendo un familiar, pedirle al Señor que tenga misericordia. Si nosotros desconocemos la situación, tenemos que ser muy sencillos, tenemos que ser muy humildes, y tenemos que ser muy justos delante del Señor. La palabra de nuestro Elohim nos enseña todo esto, y si no tenemos claridad de un asunto, si no tenemos claridad de lo que está pasando, la mejor manera de poder ayudar a un hermano que está en una situación difícil, que está pasando por un momento de dificultad, ya sea alguna enfermedad, o ya sea algún momento de escasez bastante fuerte, además de poderlo ayudar de cualquier manera, tenemos que orar. Tenemos que orar a nuestro Padre eterno, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas que puedan estar pasando.
la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces tenemos que clamar a el Señor, tenemos que clamarlo. Nosotros no somos quienes para venir a juzgar a alguien o para venir a estar haciendo comentarios sin tener la certeza de las cosas que están pasando. Entonces, aquí digamos que una pequeña reflexión de estos dos capítulos es que no podemos ser ligeros. No podemos ser ligeros y aquí lo que tenemos que hacer es orar. La próxima semana vamos a ver la respuesta de Job. Vamos a ver cómo Job responde a todas estas palabras de Elifaz. Cómo se va a levantar Job y también pues va a tener sus propios argumentos en medio del dolor, que eso es una de las cosas que más llama la atención. Él en medio del dolor y en medio de la situación que está padeciendo, ya estuvimos mirando detalles con respecto a estas llagas que él tenía por todo el cuerpo. Él en medio de esa situación se va a dirigir a su amigo Elifaz, o a sus amigos, porque estaban los otros dos, y pues va a exponer también pues sus argumentos. Entonces, mis amados hermanos, les invito a que estén allí pendientes del próximo miércoles. Vamos ya a estar mirando otros capítulos más, vamos a estar mirando otros detalles y vamos a seguir con este estudio maravilloso que el Señor nos permite hacer. Entonces, por esta noche culminamos y vamos a orar, a darle gracias al Señor por este espacio que pudimos tener. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos en esta noche, te honramos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias, te damos, Rey amado, por todas aquellas cosas que nos permitiste reflexionar en esta noche, en tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que todo esto, Señor, que fue escrito para nuestra enseñanza, la podamos aprovechar, Padre, que cada reflexión que tú nos permitas tener de tu palabra sea de mucha ayuda y de mucho provecho, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y nos enseñes a poner por obra, Padre, todo lo que tú nos permites aprender. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche pues hemos reflexionado sobre estos dos capítulos que pues miramos muchas cositas interesantes. Los invito a que no se pierdan este estudio. El próximo miércoles vamos a estar acá por este canal y a la misma hora, así que no te pierdas la continuación de esta historia tan interesante en la que el Señor nos permite poder reflexionar y poder aprender muchas cosas. Asimismo, también te invito a que estés pendiente en Shabbat. Vamos a seguir con nuestro pastor estudiando los 613 mandamientos. Estamos allí aprendiendo muchas cosas para poder procurar agradar a nuestro Padre Eterno. Y también el domingo con nuestro hermano Jacob y ese estudio que se está haciendo del libro de Mateo. No te pierdas ninguna de las enseñanzas que estamos allí preparando para la edificación del pueblo del Señor, para la edificación de todos. Te invito a que visites el canal, te invito también a que estés visitando el sitio web de la congregación. Y mis amados hermanos, nos estamos viendo pronto, se les quiere mucho, se les extraña mucho y bendiciones para todos.